que sea una muy buena clase. No sé si me va a salir, pero el intento es hacer una clase relativamente integradora para ver dónde hemos estado caminando en el Corpus Paulinus y hacia dónde seguimos. Les recuerdo que este año no grabo ni subo, pero cualquier duda que tienen, en mi canal tienen todo el curso que dicté el año pasado de Biblia 4, ¿sí? Así que bueno, qué sé yo, alguna duda que tengan, algún bache, bueno, los contenidos son muy similares. Así que ahí tienen cualquier cosa. Esta voy a intentar hacer una buena clase de esto. La estoy grabando y después subirla, sobre todo creo que esta va a ser una clase importante para aquellos que, bueno, el momento que lo decidan, se sienten a preparar la materia para el final, ¿no? Vamos a tratar de dar una visión de conjunto a lo que hemos visto hasta ahora y también una visión de segunda síntesis para lo que viene antes de entrar a la teología bíblica de San Juan. Bueno, bien ahí el cuadro este. Sí, profe, se ve bien. Ok, bueno, muy bien. Bueno. Espérese, ahí está. Bueno, dos momentos en la predicación de San Pablo. Estamos parados exactamente nosotros ahora en esta línea. ¿El puntero mío se ve o no? Sí. ¿Sí? ¿Se ve el punterito en la mitad de la línea? Perfecto. Sí. Nosotros estaremos parados acá. ¿Por qué? Porque hemos venido analizando siempre en orden cronológico, es decir, en el orden en que se han escrito las cartas, presuntamente, no en el orden canónico, sino en el orden temporal, las primeras cartas y las grandes cartas. Las primeras cartas son las dos a los tesalonicenses, y estas que están en los círculos color naranja serían las grandes epístolas, así se las suele rotular en los manuales. Grandes epístolas por su tamaño y por su densidad doctrinal. Romanos es una gran carta, tal vez la más grande de todas, 16 capítulos. Primera a los Corintios también es muy grande y muy densa. Lo mismo con la segunda a los Corintios y la carta a los Gálatas. Bueno, acá Pablo está encarando, enfrentando dos problemas, de los cuales nosotros ya hemos dado algo de cuenta en el transcurrir de este medio año. Los dos temas a los que apunta Pablo son la justificación por la fe, aquí está, y la conversión a la ética del Evangelio. El problema de la justificación por la fe, analizados y enfrentados por Pablo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, por eso las flechas, lo encuentran al apóstol, podríamos decir, con un problema ad intra. Es decir, este cristianismo naciente es hijo de Israel, del Israel de Yahvé. Israel ha sido el depositario de las promesas y el pueblo cristiano es el heredero de las promesas. Todo esto en léxico paulino, ¿no? Casualmente en la carta a los romanos nosotros el otro día leímos a partir del capítulo 9 aquella famosa frase de Pablo donde dice: a partir de ahora no todo Israel es Israel. El Israel de Dios es el que, llegada la promesa, la asume, la acepta. La promesa es la descendencia de Abraham, que es Cristo. Cuando Israel da la espalda a Cristo, deja de ser el Israel de Dios, porque Dios había formado un pueblo mirando
al cumplimiento de una promesa. El padre de ese pueblo es un caldeo errante que deja todo, su tierra y su parentela, para seguir a ese Dios que se le ha manifestado, que lo lleva, no sabe él a dónde, estoy hablando de Abraham. Ese es el padre del pueblo de Israel, porque es el padre de las promesas. El padre en la fe, le decimos, nuestro padre en la fe, nuestro padre Abraham. Porque creyó le fue reputado en justicia, dice la palabra de Dios, ¿no? Bueno, muy bien. Ese problema, decíamos, era ad intra, porque el problema de la justificación por la fe va a venir dado por aquellos cristianos venidos del judaísmo, es decir, que han llevado adelante. Hola Camila, ¿cómo te va? Fraser. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos acá analizando este cuadro. Muy bien. Decíamos entonces que esa cuestión está con el cristiano venido de la fe de Abraham, del pueblo de Israel, que ha cumplido la ley y ahora se pregunta por qué los cristianos venidos de la gentilidad no tienen que primero, por ejemplo, circuncidarse. Si no es necesaria la circuncisión para que el bautismo sea válido. La respuesta de Pablo ya sabemos cuál es muy enérgica, y es la respuesta además no de Pablo, sino del primer concilio de la historia de la Iglesia, que es el concilio de Jerusalén, en donde se trata este problema. Lo tienen eso en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Solo lo que se le tiene que pedir a los paganos no es que cumplan toda la ley, sino que se abstengan de la fornicación, de la idolatría, y que se ocupen de los pobres y de seguir al Evangelio, después de haber sido bautizados. Bien. Hola Natalia, ¿cómo andás? Hola, Bueno, profe, ¿qué bien. tal? Bien. Bueno, lo mismo hacía en Romanos, Pablo, con un poco más de distancia, con un poco más de sosiego y de profundidad doctrinal. Trata el mismo tema, con mayor rigor e incluso con mayor extensión, el tema de la justificación por la fe. En las dos cartas que vimos a la comunidad de Corinto, provincia senatorial de la, perdón, ciudad capital de la provincia senatorial de Acaya, eso quise decir. Corinto es la capital de la provincia romana de Acaya, es todo imperio romano esto, ¿no? Por más que sea Grecia, es todo imperio romano. Muy bien. Esto lo encuentra Pablo con otro problema, no ya con el problema judaizante, sino con la mayoría de los cristianos bautizados, por supuesto, que vienen de la gentilidad, que vienen del paganismo. Estos griegos, sobre todo los griegos de Corinto, bueno, traen un montón de costumbres que no tienen nada que ver con la primera alianza, sino que tienen que ver con un mundo paganizado, politeísta, a veces polígamo, con mucha inmoralidad, sobre todo en materia familiar, matrimonial y sexual. Ahí hay un problema directamente en el capítulo 5 de la primera de Corintios con un incesto, que Pablo se encarga de hacer una excomunión, hoy diríamos a distancia, virtual. ¿Sí? Por medio de carta expulsa a una persona, ¿sí? En nombre de Jesucristo. Bien. Por eso las dos flechas de 1 y 2 Corintios apuntan a la conversión, es decir, ¿la conversión de qué? La conversión de una ética pagana a una ética cristiana. La conversión de una ética mundana a una ética del Evangelio. A poner la otra mejilla, a amar al enemigo, a resolver los problemas dentro de la iglesia y no ir a los tribunales paganos, cuando se pueden resolver en casa. Estoy haciendo un raconto brevísimo de la primera carta a los Corintios, sobre todo. A ese tipo de conversión nos referimos. Este primer grupo de predicación de San Pablo se puede llegar a titular, como puse yo acá arriba, síntesis pecado-evangelio. Va a haber dos síntesis.
ustedes, perdón, en la pantalla mía, ¿la ven completa? Porque yo estoy teniendo que mover el cuadro de un lado para el otro. ¿Las imágenes nuestras no molestan el cuadro para ustedes? No, profe, se ve No, bien. lo veo. Se ve bien. Buenísimo. No, Se yo ve sí, bien, yo sí. tengo que andar corriendo el cuadrito. Bueno, por eso que hablamos de dos síntesis. De la síntesis del pecado y el evangelio, y de la síntesis de la fe y el misterio. La primera lleva a la conversión. ¿Mm? Esto que está planteando Pablo con el problema ad intra con el judaísmo y el problema ad extra con la ética pagana, lleva a la conversión, es decir, a la vida de pecado, a la vida meramente natural, a la conversión al evangelio. ¿Mm? A la nueva ley de Cristo, al hombre nuevo, como va a llamar San Pablo. El hombre viejo que abandona su vida de pecado y llega al hombre nuevo por la gracia, por la fe y por la justificación merecida por Cristo en su pasión. ¿Mm? Muy bien. Recordemos medianamente lo importante que ha sido cuando estudiamos la carta a los romanos, la bisagra que hay entre el capítulo 7 y el capítulo 8. ¿Mm? Entre Romanos 7 y Romanos 8 tenemos realmente la brecha de esta conversión, es decir, el punto más crítico más que la brecha, donde se solidifican por la misericordia de Dios un abismo que separaba al mundo meramente natural, Romanos 7, donde Pablo dice, desgraciado de mí que sabiendo el bien que quiero, hago el mal que no quiero, con el capítulo 8 de Romanos, donde se inaugura, digamos, la vida de la gracia, en donde Dios de su misericordia viene a rescatar a este hombre que estaba perdido y que por sus solas fuerzas no podía levantarse de la caída original, y por su misericordia lo lleva al reino, a través del Evangelio. Por eso síntesis pecado-evangelio. Acá en el Romanos 7 estaría resumida la vida de pecado, y en Romanos 8 se abre a la vida de la gracia y de la vida sobrenatural, por medio del bautismo y del abrazo con el Evangelio de Jesucristo. Casualmente ahí en Romanos, recordemos, en la primera parte de la carta, Pablo muestra cómo tanto judíos y gentiles están lejos de la vida divina, de la vida sobrenatural. No pueden alcanzarla por sus propios medios una vez perdida, sean judíos o sean gentiles. En Pablo, judíos y gentiles es lo mismo que decir la humanidad toda. La humanidad toda está sin rumbo. Hasta que no se encarna el verbo unigénito del Padre y se hace hombre, no hay vuelta. Bueno, hasta ahí llegamos, digamos, con esta primera parte. Segunda síntesis. Segundo momento en la predicación es el que empezamos ahora. Siguen entrando compañeros. Bueno, este es un segundo momento en la predicación de Pablo y en la vida de todo cristiano. Es decir, en la predicación de toda la iglesia. Por supuesto que en los apóstoles y en los padres hay una idea prototípica de evangelización y de predicación. Cada vez que la iglesia ha encarado una reforma en serio, ha tomado en cuenta más que nada volver a las fuentes, casualmente para nunca desviarse del Evangelio. Hay que volver a él y hay que volver a las fuentes de la predicación. Esto pasó desde el primer concilio hasta el último concilio ecuménico Vaticano II, si lo quiere, para tocar los dos polos de magisterio. Bueno, ¿qué es este segundo momento? Bueno, Pablo acá se va a dirigir a otras comunidades, que las tengo señaladas en círculos rojos.
Filipenses, Colosenses y Efesios. Acá me faltaría poner una cosa, pero no tengo más lugar. Son cartas de la cautividad estas. Después lo voy a retocar el cuadrito. También lo voy a subir al Classroom. Lo hice hoy, me faltan algunas piezas. Bien, nosotros ahora lo vamos a leer y a escuchar a Pablo, preso. Preso por Jesucristo. Anotar eso. Preso por el Evangelio. Preso por su iglesia. Preso por Cristo, antes que nada. No le echa la culpa a nadie de sus cadenas. No se queja de sus cadenas. Al contrario, agradece las cadenas porque sabe que va entrando él en el misterio. Pablo es consciente de que está caminando sus últimos tiempos y que va camino a la cruz, va camino a dar testimonio y a derramar su sangre por el Evangelio. Nunca se arrepiente de sus cadenas, ni le echa la culpa a la iglesia de Jerusalén, ni a los romanos, ni a quien sea. No. Es consciente y se lo manifiesta a estas comunidades de que él sufre sus cadenas por ellos y para ellos, para cumplir en su cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo, en favor de su iglesia. Esas son las palabras literales que dice Pablo. Pablo, en estas cartas de la cautividad, va a hacer otro tipo de síntesis. Los destinatarios acá van a ser mucho más cualificados en la vida de la gracia. Van a ser, si se quiere, para usar palabras paulinas, más santos o más perfectos que los otros. Recordemos que en el contexto paulino, santo y perfecto no tiene el rigor teológico que tiene hoy. Cuando él habla a los santos y le dice saluden a todos con el ósculo santo, con el beso de los santos, el santo y el perfecto para Pablo es aquella persona que ha convertido toda su vida a la ley de Dios y sigue al Señor, aquí en la tierra. En términos medievales y en términos actuales, no sería la iglesia triunfante el santo, sino la iglesia militante o peregrina, como quieran llamarle. El que camina mirando la meta y dando testimonio de que es cristiano, ese es el santo para Pablo. Ese es el perfecto. Sabemos que no tiene rigor ontológico ni ideológico esa perfección, porque perfecto hay uno solo, y la perfección en este mundo no se consigue, por más que fuéramos. Solamente la humanidad del Señor fue perfecta. A priori. ¿Sí? Bueno. Esas comunidades, Filipo, Colosas, Éfeso, están más maduras en la fe que las otras. Espérense un cachito que tengo que achicar acá. Esto pensemos en estas comunidades y pensemos en la vida de cada bautizado, en lo que voy a decir. En la vida del cristiano por esta tierra tienen que estar estos dos momentos. Indefectiblemente. Si se es un cristiano vivo, un bautizado que se hace responsable de lo que ha recibido y de las promesas que ha hecho en su bautismo, tiene que moverse de una primera síntesis a una segunda síntesis. Por lo cual en nuestra labor evangélica, docente o de apostolado, tenemos que tener siempre muy claro estas dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque toda alma que se bautiza
vive estos dos momentos. Primero, un salto del pecado a la vida de la gracia. Sea porque se recibe el bautismo y se compromete en ese bautismo a vivir el Evangelio que enseña la Iglesia. Esa es la conversión. En una vida madura, eso deviene en evitar el pecado mortal. Una vez borrado por el bautismo, el cristiano camina mirando la ley de Cristo, mirando las bienaventuranzas, mirando sobre todo los 10 mandamientos, los preceptos de la Iglesia, es decir, evitando el pecado mortal. Conservar y vivir esa vida nueva en la gracia. Eso sería la primera síntesis. Por eso que Pablo, sigue entrando gente, yo estoy distraído y por ahí. Por eso Pablo, en estas cartas que leímos, Gálatas, Corintios y Romanos, está en esa lucha. Los está exhortando a que dejen las costumbres, sea porque están atados a los elementos del mundo por la circuncisión, o sea porque tienen costumbres paganas. Los tiene que sacar del pecado, e incluso amonestarlos con que no pueden participar de la cena del Señor de cualquier manera. No pueden recibir al Señor indignamente porque se hacen reos de la carne y de la sangre del Señor. Eso es de la primera de los Corintios. Es decir, que ahí está un poco fundada la idea del sacramento de la confesión, de estar limpio de pecado para poder recibir al Señor. No es una cena cualquiera. Lo mismo que no pueden ir a litigar a los tribunales paganos, o no deben hacerlo, o no deben comer las carnes inmoladas a los ídolos si van a escandalizar a un hermano. No. Esa es la primera. La segunda ya encuentra a un cristiano en gracia habitual. No solamente en una gracia actual, sino en una gracia habitual. Es decir, que habitualmente vive en estado de gracia. Que puede ser que cometa un pecado mortal, claro que sí, cualquiera de nosotros lo puede cometer, dentro de un rato. Si no es por la asistencia del Señor, uno está así, a medio metro un pecado. Ahora, este cristiano que ya camina en la fe, que ya tiene una madurez, se le puede ir revelando el misterio. Acá está el misterio. A estas comunidades Pablo las va a tratar con la madurez que le corresponde a la comunidad. Ese misterio va mucho más allá de no cometer pecados o de ser un buen hombre. Porque ese misterio es Jesucristo. La esperanza de la gloria, dice Pablo. La palabra misterio es una palabra, no es exclusivamente paulina, pero es muy paulina. Mysterion. El misterio es una persona. El misterio en Pablo es la persona de Jesucristo. Es decir, que el cristiano ahora no conoce solamente un código de leyes o un evangelio escrito. Lo que el cristiano tiene que ir conociendo día a día hasta que el Señor lo llame es a una persona, porque Dios es un ser personal. Esa comunidad, esa común unión con Dios, es una relación personal. Entonces es un momento más alto. Yo no lo puse esto más arriba por casualidad. ¿Ven que esto está un poquitito más arriba que esto? Está hecho a propósito, no es para que me entrara esto que lo hice. Es un poco más, es decir, esta es lo que llamamos gnosis. Gnosis quiere decir conocimiento. Por favor, no confundir con el gnosticismo del siglo II, que es otra cosa, eso es herejía, ¿eh? Nada que ver. La gnosis cristiana es el conocimiento cristiano. ¿De qué? De los grandes misterios. Es lo que sucede en el alma una vez que habitualmente se vive con el influjo de la gracia y la elevación de las potencias intelectivas y volitivas al orden sobrenatural. El otro día lo escuchamos a Pablo diciendo, el que vive en la carne piensa como la carne.
el que vive del Espíritu tiene un discernimiento más alto, porque puede conocer el ser de Dios, mientras que el hombre carnal, decía él hablando de lo natural, el hombre carnal solo conoce al hombre natural. Por eso que en esta gnosis hay una síntesis de fe abierta al misterio. ¿Cómo venimos con esto? Estoy hablando mucho yo solo. ¿Vamos bien? Sí, muy bien, profe. Bueno. Ya tenemos un aviso de en 8 minutos tenemos que subir. Vamos a hacer 2 hoy. Bueno, siempre creo que hacemos 2, pero hoy vamos a hacer 2 seguro. Bueno. El misterio es Cristo. Y la plenitud de ese misterio es Cristo en vosotros, dice Pablo. Cristo en ustedes, como comunidad, es decir, en su iglesia. Vamos a ver en los himnos cristológicos que hay en estos 3 escritos, que se va a hablar de Cristo como plenitud de Dios, como pléroma, dice la carta a los Colosenses. Cristo es pléroma del orden universal. Y a su vez la iglesia es pléroma de Cristo, es decir, la iglesia es la plenitud de Cristo. El Cristo total, que decimos en teología, es el Cristo cuerpo y cabeza, como dice San Pablo. El Cristo total es Cristo y su iglesia, su esposa, su cuerpo. Hoy decimos su cuerpo místico. Ese es el Cristo total. Esa es la obra de la redención. Cristo en su iglesia. Eso es lo que Pablo llama la esperanza de la gloria. Cristo en ustedes. Por eso que esa comunidad es transfigurada sobrenaturalmente. Es una comunidad diversa, distinta, radicalmente distinta al resto de las comunidades. Cuando se habla del pueblo de Dios, palabra hoy muy usada, sobre todo del Vaticano II para acá, hay que entender esto en clave teológica muy precisa. No es cualquier pueblo el pueblo de Dios. No es un pueblo más. Nosotros tenemos además una noción de pueblo, iba a decir infectada, pero imbuida en sociología, y ni hablar del socialismo, lo que considera Hegel de lo que es el pueblo. No, nada que ver con eso. Ese pueblo es un pueblo redimido, y es un pueblo que es pueblo en tanto y en cuanto tiene una comunión entre sí sobrenatural. Está en el mundo, pero no es del mundo, como decía la epístola de Urneto. Es un pueblo con mayúscula, porque es el pueblo de Dios. De algún modo todos los demás pueblos en una clave teológica no serían precisamente pueblo. Hay una predicación de Pedro, que reconozco que no me acuerdo la cita ahora. Hay una predicación de San Pedro que le está hablando a los paganos, les está anunciando el querigma, y les dice, cuando ustedes no eran un pueblo, Dios los hizo pueblo. O Dios los está invitando a ser un pueblo. Ustedes que no son un pueblo, le están diciendo eso a los judíos, que no se han convertido, y a los griegos, o sea, que los griegos no son un pueblo. Sí que son un pueblo, ¿cómo no? Pero no en el sentido bíblico. En el sentido bíblico, pueblo no es cualquier cosa, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Bueno. Hoy, paréntesis catequético, que siempre hago, porque esto es un profesorado. Hoy pasa a nivel escolar que la predicación suele quedarse en esta mitad. Se ve mi mouse, me dijeron, ¿no? Sí. En esta predicación, en esta conversión incipiente. Habríamos hablado algunas clases atrás del eticismo religioso o el moralismo cristiano. No porque el moralismo no inspire una moral, pero el cristianismo reducido a una moral termina quedándose a medio camino de lo que es lo que el Señor ha llamado a cada bautizado. Hoy las catequesis escolares tienden, en todos los niveles, tienden a quedarse acá.
¿En qué sentido? Y que hay que evitar el pecado y hay que tratar de ser una buena persona y, bueno, cumplir con un montón de normas morales, y ya está el cristiano, llegué. Claro que una vez que la persona se bautizó, cumple con el Evangelio y está convertido, bendito sea Dios, pero no termina ahí el camino de esta iglesia que milita, que lucha o que peregrina, no. Este es el segundo momento en que en algún momento, perdón, este es el segundo momento de la predicación en que en algún tiempo esa alma del bautizado tiene que empezar a caminar. Es lo que Santa Teresa llamaba el camino de perfección. No sé si leyeron esa obra magnífica. El camino de perfección, se lo escribe a las carmelitas reformadas, ella, a las hermanas de ella, ¿no? Camino de perfección, es decir, ya tiende a un amor unitivo y contemplativo. ¿Que el cristiano de a pie tiene que ser contemplativo? Claro que sí, no hace falta ser un monje de clausura para contemplar. En mi habitación puedo contemplar, con la puerta cerrada, como dice el Evangelio. Perdón, buenas noches. Hola. ¿Qué significa acá, ¿no? Punitivo, acá en el cristianismo. ¿Punitivo? Sí, eso dijo, ¿o no? No, no dije punitivo. Pero Ay, bueno, yo entonces bueno, vengo mal. Estoy mal. vos sos abogada, sabés mucho más que yo lo que es punitivo. No, pues dije en el No dije cristianismo que es punitivo. punitivo, dije. No, punitivo siempre tiene que ver con la pena, ¿no? Claro. No, no. Ah, no, perdón, unitivo. Unitivo. Uni. Perdón, pero No, Ángela, yo debo tener una papa en la boca hoy hablando. no, Unitivo. no. Amor Está bien, ahora unitivo. sí. Ahí Lo estamos. dije. Está muy bien la Acá. pregunta, Ángela. Está muy bien. No, unitivo. Bueno, lo punitivo estaría acá. Voy a ser bueno para que Dios no me castigue. Voy a ser bueno para que Dios Claro, no se enoje. temor. Claro, portate Sí. bien porque si no le digo al cura. O bueno, te vas a tener que ir a confesar porque si no no podés comulgar si te hiciste esto. Bueno, esto está bien, está muy bien, pues la conversión es eso. Ahora, no es el techo. Claro. Es Honrarás a tu es padre el y a tu piso. madre. Exacto. Es el suelo. Este es el piso. Por eso que acá nunca llega el ya está, listo, ya está, ya cumplí, ya soy cristiano. Sí, claro que sos cristiano. Pero bueno, ya nos queda un minuto. Iba a decir una frase de San Ignacio de Loyola que la voy a dejar para el próximo bloque. ¿Estoy siendo claro con esto o no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Va, yo creo que si nadie más responde, supongo que sí. yo cuando no habla a nadie, no pregunta a nadie, me pueden parecer dos cosas, que están entendiendo todo o que no están entendiendo nada. Está bien que nos preguntes, porque por ahí por no querer interrumpir o algo, capaz No, que por nos favor. preguntan, pero no creo, porque cuando no entienden algo enseguida todos preguntan a la vez. No dudo de su Yo poder de tengo. comprensión, dudo de mi poder de explicación. Esa es mi duda central. Bueno, si les parece bien, bajamos de acá y volvemos a subir, ¿sí? Bueno. Bueno, muy bien.